Las brujas del pueblo. Mi padre me contó sobre algo que ocurrió hace muchos años en nuestro pequeño pueblo de aproximadamente 6,000 personas. Espero que les resulte tan intrigante como me lo pareció a mí cuando lo escuché por primera vez. Mi padre me contó que hace años algunas personas del pueblo vieron a una viejita en las horas de la madrugada haciendo realmente algo extraño. Ella estaba en el techo de una casa, corriendo de un lado a otro como si intentara obtener velocidad. Los que la miraban no podían creer lo que veían, pero la situación se volvió aún más surrealista. Según los relatos, esta viejita, tras tomar suficiente impulso, logró elevarse y volar. Todos quedaron convencidos de que se trataba de una bruja, porque ¿quién más podría hacer algo así? La noticia corrió rápidamente por el pueblo, y muchos comenzaron a temer salir durante la noche, especialmente cerca de las casas y los techos donde se decía que la viejita había sido vista. Tiempo después, los rumores sobre la bruja se intensificaron cuando algunos habitantes del pueblo la vieron nuevamente, esta vez junto a otra viejita. Ambas estaban en el cementerio del pueblo profanando una tumba. Este acto fue suficiente para que los vecinos confirmaran sus sospechas. Esas mujeres eran unas brujas. La imagen de esas dos viejitas en el cementerio, trabajando en la oscuridad en la noche, es algo que aún se comenta en las pláticas de los más viejos del lugar. Mi padre me contó que los que las vieron esa noche en el cementerio jamás volvieron a ver a esas dos mujeres de la misma manera. A partir de ese entonces, cualquier cosa extraña que ocurrió en el pueblo se atribuía a las brujas. No sé qué tanto esta historia es real y cuánto es producto de la imaginación y el miedo de la gente, pero siempre me ha fascinado pensar en las leyendas y los misterios que rodean nuestro pueblo. ¿Quién sabe qué más secretos esconden las noches de nuestro pequeño rincón del mundo? El niño que recordaba su vida pasada. Hola, soy Miguel y quiero compartir con ustedes una experiencia increíble y un poco inquietante que viví con mi hijo David de 10 años. Desde pequeño, David ha tenido comportamientos y conocimientos que no encajan con su edad ni con nuestra época. Todo comenzó cuando David tenía unos 4 años, mientras la mayoría de los niños de su edad jugaban con juguetes y dispositivos electrónicos. Él parecía desinteresado en todo lo moderno. Siempre prefería jugar con objetos simples como piedras y palos, y mostraba un conocimiento sorprendente sobre herramientas antiguas y técnicas agrícolas que ni yo conocía. Un día, cuando David tenía 10 años, empezó a hablar con más detalles sobre su verdadero hogar. Decía que no pertenecía a esta época y que su hogar estaba en un pequeño poblado. Al principio pensamos que era solo una imaginación de un niño, pero la claridad y precisión de sus descripciones nos dejó perplejos. David hablaba de un lugar llamado San Miguel de Allende, describiendo caminos y edificios y hasta personas con nombres específicos. Lo más inquietante fue cuando mencionó que sabía exactamente dónde estaba su tumba. Mi esposa y yo, llenos de curiosidad y un poco de miedo, decidimos llevarlo a San Miguel de Allende para ver qué pasaba. Al llegar al pueblo, David se comportó como si hubiera vivido allí toda su vida. Nos guió por las calles y caminos que no conocíamos, señalando lugares y describiendo eventos que parecían sacados de otra época. Nos llevó a una antigua casa de adobe, diciendo que era su hogar. Luego nos condujo al cementerio del pueblo. Con una precisión asombrosa, David nos llevó a una tumba en particular. La lápida estaba desgastada, pero se podía leer el nombre: José Manuel Pérez, un hombre que había vivido en el siglo XIX. David, con lágrimas en los ojos, nos dijo que ese era su nombre en su vida pasada. Además, David recordó los nombres de sus padres y otros familiares de su vida. Fuimos a la parroquia local y revisamos los registros antiguos. Para nuestra sorpresa, todos los nombres coincidían con los registros de nacimiento y defunciones de esa época. La experiencia nos dejó a todos impactados y con muchas preguntas. No sabemos cómo explicar lo que pasó, pero estamos convencidos de que de alguna manera David tiene recuerdos de una vida pasada. Desde entonces hemos intentado vivir esta realidad apoyando a nuestro hijo y tratando de comprender este misterio. Los rezos del abuelo. Hola, soy Marcos y quiero compartir una historia que me contó la esposa de mi primo. Es una historia que, aunque suena increíble, ha sido transmitida en su familia durante años y me pareció fascinante y escalofriante al mismo tiempo. La esposa de mi primo, Elena, me contó que hace años su abuelo tenía la habilidad de bajar a las brujas mediante algunos rezos especiales. Según ella, su abuelo era conocido en su comunidad por sus conocimientos en temas místicos y su capacidad para realizar rituales.
Elena me relató que cuando su abuelo realizaba estos rezos, las brujas eran obligadas a descender y quedar atrapadas en el suelo, incapaces de volar y escapar. Lo más inquietante de su historia es que una vez que las tenía en el piso, su abuelo las observaba detenidamente. Si alguna de estas brujas le gustaba, la hacía su mujer por un rato para luego dejarla ir. Escuchar esto me dejó helado, me pareció algo tenebroso y a la vez morboso por parte del abuelo. Pero Elena me aseguró que así se lo contaban sus padres y el resto de su familia. La idea de alguien teniendo este tipo de poderes sobre las brujas y usando ese poder de la manera tan personal era perturbadora. Elena me explicó que con el tiempo su abuelo dejó de realizar estos rezos y rituales. La razón no están del todo claros, pero se dice que comenzó a tener pesadillas y visiones aterradoras. En estas visiones las brujas que había atrapado volvían para vengarse, causando una gran angustia en el abuelo. La salud del abuelo empezó a deteriorarse y temiendo que estas visiones fueran una advertencia, decidió abandonar por completo estas prácticas. La familia mantuvo esta historia como una advertencia sobre los peligros de jugar con fuerzas desconocidas y el costo que puede tener el uso indebido de poderes místicos. Aunque algunos pueden considerar la historia como una simple leyenda familiar, para ellos siempre ha sido un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no deben tomarse a la ligera. Esta historia me hizo reflexionar sobre los límites desconocidos y las consecuencias de tratar de controlarlo. Espero les haya parecido interesante y los invite a pensar en los misterios y secretos que pueden existir en sus propias familias.